Hola amigos creativos, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión os voy a enseñar un tutorial sobre After Effects para hacer una intro para vuestras emisiones de Twitch como la que vais a ver en pantalla. Bueno, es una intro muy dinámica, muy visual, muy bonita, y como os digo, os sirve para vuestras emisiones en Twitch o en YouTube, para mientras tanto que se van añadiendo los espectadores. Bueno, pues una cuenta regresiva para que la podáis utilizar. Vais a ver que es muy sencillo de hacer con After Effects, se hace en un momentito, y la plantilla la podéis guardar para incluso en un futuro pues ir cambiando lo que son las imágenes de fondo, en fin, como vosotros veáis. Bueno, como siempre os digo, si os gustan mis tutoriales, os animo a que os suscribáis al canal. Desde aquí abajo activéis la campanita, me deis un like y cualquier tipo de comentario o duda que tengáis me la dejáis en la caja de la descripción para que yo os pueda responder. Bueno, vamos a empezar. Yo tengo aquí abierto ya mi After Effects, en el cual me he importado unos cuantos archivos que son los que voy a utilizar. Vale, es un audio, 2 y 3 imágenes. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser crear una nueva carpeta, ¿vale? A la cual la voy a llamar composiciones, y de esta manera vamos a tener todo nuestro trabajo bien organizado. Bueno, vamos a crear una nueva composición a la cual la vamos a llamar imagen, con estos valores: una anchura de 1920 píxeles, una altura de 1080 píxeles, una velocidad de fotogramas de 60 fotogramas por segundo y en mi caso una duración de 5 minutos. Aquí es donde tenéis que decidir la intro que queréis, lo que dure. En mi caso con 5 minutos tengo suficiente. Si quisierais menos o más, pues bueno, lo tenéis que hacer desde aquí. Bueno, vamos a darle a aceptar y ya tengo aquí abierta mi composición. Bueno, dentro de esta composición vamos a colocar la imagen o imágenes que queramos que aparezcan, ¿vale? En mi caso voy a colocar esta imagen de aquí. ¿Vale? Y le voy a colocar además otra imagen. Voy a poner por arriba, que es este logotipo de aquí, el cual voy a posicionar más o menos por aquí. Y además con el botón secundario del ratón voy a añadir un nuevo sólido de un color gris, al cual voy a desplegar aquí las opciones y la opacidad se la voy a bajar al 50% más o menos. Bien, esto es lo que sería nuestra imagen en la composición. Bien, vamos a situarnos en la carpeta de composiciones y vamos a crear nueva composición. Vamos a crear otra composición, la cual vamos a nombrar imagen y espectro, que es donde vamos a poner el espectro del audio, con las mismas características que la composición anterior: 1920 x 1080, 60 fotogramas y una duración de 5 minutos. Le vamos a dar a aceptar y en esta composición vamos a arrastrar la composición de imagen. Bueno, una vez dentro de esta composición, con el botón secundario voy a crear un nuevo sólido con las mismas características, al cual voy a llamar marco, y le voy a dar un color azul similar al que tenemos en el logotipo que hemos utilizado. Le voy a dar a aceptar y haciendo doble clic en el icono de herramienta rectángulo vamos a crear una máscara, como veis aquí abajo. Vamos a desplegar sus opciones y el modo de fusión lo vamos a poner en restar y le vamos a dar una expansión de la máscara de -7 o -8 píxeles más o menos. En mi caso -8. Como veis, lo que hemos creado ha sido un marco alrededor de nuestra composición. Voy a cerrar por aquí y lo que vamos a hacer ahora es crear otro sólido para hacer el espectro de audio.
botón secundario del ratón, nuevo sólido, al cual voy a llamar espectro. Mismas características que al anterior y le voy a dar a aceptar. Bueno, antes de continuar, como yo tengo aquí ya la canción preparada, debemos de coger la canción y arrastrarla a este icono de aquí y así creamos una nueva composición. Esta composición la vamos a meter dentro de la composición imagen y espectro. Bueno, nos situamos en el sólido espectro y vamos a buscar desde aquí el efecto de espectro. Si no lo tenéis, tenéis que venir al menú ventana y aquí, como veis, podéis tildar la ventana de efectos, que si le destildo me desaparece de aquí, y si le doy, pues me aparecen aquí todos los efectos que tengo preestablecidos. Bien, en el buscador de esta ventana vamos a poner espectro, aquí tenemos el efecto y se lo vamos a añadir al sólido espectro. Como veis, no sé si se aprecia, aquí ya tengo creado mi espectro, que si adelanto, como veis, no ocurre nada. Bien, vamos a solucionar eso ahora mismo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, dentro del efecto de espectro de audio, ¿vale? Donde pone capa de audio, vamos a desplegar y vamos a seleccionar el audio que tenemos ya cargado en la composición. En mi caso es este, y ahora sí, como veis, aquí lo podéis ver mejor, si yo avanzo en el tiempo, el espectro ya se va moviendo conforme al audio que tiene asignado. Bueno, vamos a cambiarle un poquito la apariencia a este espectro. Vale, vamos a cambiar diferentes valores. Lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el color interior y el exterior. Voy a seleccionar la herramienta cuentagotas y voy a seleccionar el azul que tenía seleccionado del logotipo de antes. Bien. En la frecuencia de inicio vamos a darle un valor de 10. En la frecuencia final un valor de 200. Vamos a darle 100 bandas de frecuencia. Todos estos valores son los que yo he utilizado, pero como siempre podéis ir jugando para ir variándolo a vuestro gusto, ¿vale? En altura máxima le voy a dar un valor de 1600. La duración del audio se la voy a dejar en 115. El desplazamiento en 0. Le voy a dar un grosor de 10 y el suavizado se lo voy a dejar en 0. Bien, lo que hemos conseguido hasta ahora, como veis, es este espectro de audio. Como en mi caso el espectro lo voy a poner abajo de toda la composición, voy a seleccionar las opciones de visualización de lado y donde me pone lado A y B voy a seleccionar simplemente lado A, de tal manera que el espectro únicamente se me muestra por la parte de arriba. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es colocar el espectro en la base de la composición. Para eso, seleccionando la capa espectro, voy a presionar la tecla P, voy a desplegar la posición y desde aquí, desde este manejador, puedo cambiar la posición del espectro. Voy a dar el valor exacto, que son 1080 píxeles, que es lo que mide nuestra composición. Ahí, como veis, ya tenemos el espectro justo en el borde de la composición. Bueno, a este espectro voy a darle otro efecto. Voy a venir al menú de efectos y voy a seleccionar el efecto espejo, el cual voy a añadir a la capa espectro. Como veis, aquí se me ha desplegado y voy a centrar el centro del reflejo
Lo voy a poner en 960, que es justo la mitad de la composición, de tal manera que, como veis, el espectro está duplicado por ambas partes. Bueno, selecciono la capa espectro y presionando la tecla la tecla T, voy a modificarle un poquito la opacidad. Voy a dejársela en torno al 50% o al 60%. Para que vaya un poquito más en concordancia con la imagen que tenemos de fondo. Voy a volverme a la carpeta del proyecto y, estando situado en la carpeta de composiciones, voy a crear una nueva composición, la cual voy a llamar texto. Dejamos los valores como están. Bien, y aquí en la carpeta, en la composición de texto, con el botón secundario, voy a agregarle un nuevo texto, y aquí es donde tenemos que poner la frase que queramos que aparezca en nuestra intro. En mi caso voy a poner comenzamos pronto. Voy a desplegar con la tecla S la escala, voy a hacerlo un poquito más pequeño y la posición la voy a bajar más o menos por aquí. Para comprobar cómo va quedando, me vuelvo a la composición de imagen y espectro, ¿vale? Y arrastro la capa, la composición texto, a esta capa. Y la sitúo justo por debajo del marco. Como veis, ahí podemos ver más o menos cómo quedaría. La acabamos de posicionar. Vamos a volver a la composición de imagen y espectro y vamos a crear una nueva composición a la cual vamos a nombrar como cubo, con las mismas características. Bien, en esta composición es donde tenemos que crear el cubo de nuestra intro. Para ello tenemos que traer la composición que se llama imagen y espectro, la traemos aquí, y muy importante que, seleccionando este icono, la convirtamos en 3D. ¿Vale? Si no veis estas opciones, bueno, desde aquí abajo podemos mostrarlas, o presionando la tecla F4 también nos salen. ¿Vale? Voy a hacerla 3D y aquí en las vistas voy a ponerme de momento una vista, ¿vale? Y voy a seleccionar la vista personalizada. Aquí tenemos nuestro cubo. Lo que debemos de hacer ahora es duplicar estas capas hasta formar un cubo. Pero primero lo que voy a hacer desde menú ventana va a ser activar el script de Animation Composer Anchor Point Mover. Y como veis nos sale aquí una ventanita y con esto vamos a seleccionar dónde queremos mover el punto de ancla. Le dais aquí a la flechita de la derecha de tal manera que el punto de ancla tiene que quedar en una altura centrada y a la derecha. Si no veis, no tenéis esta ventana, no la encontráis, esto también lo podemos hacer desplegando las opciones de imagen y espectro, transformar, y el punto de anclaje se lo podemos mover también desde aquí. Pero bueno, yo imagino que lo tendréis. Si no, pues sabéis que desde aquí también lo podéis modificar. Bueno, ahora sí vamos a duplicar esta capa con control D. Situados en ella, vamos a darle a la tecla R para desplegar las rotaciones y vamos a variar la rotación en Y. Vamos a darle un valor de 90 grados. Volvemos a pinchar sobre la capa, vamos a darle a la tecla P para desplegar la posición y vamos a cambiar su posición en Z y la vamos a colocar en
menos 1920. De tal manera que tengo aquí ya la otra cara del cubo hecha. Vamos a repetir el paso este 2 veces más. Con control D. Despliego con la tecla R. Y en la rotación Y el ángulo se lo voy a poner en 180. Tecla P para la posición. Y la posición en X va a ser 0. De tal manera que tengo ya la otra cara del cubo. Por último, vamos a hacer una vez más. Control D. La selecciono, pincho la tecla R. Y en la rotación le voy a poner un valor de 270. Vuelvo a desplegar con la tecla P la posición. Y en Z le voy a dar un valor de 0. De tal manera que ya hemos creado nuestro cubo. Voy a volver a la carpeta de composiciones y vamos a crear una nueva composición a la cual le vamos a llamar suelo. Y en este caso sí que debemos de modificar la altura de nuestra composición. Debe de ser cuadrado, por lo tanto debemos darle una anchura de 1920 y una altura también de 1920. Lo demás lo dejamos conforme está. Y tengo el suelo de mi composición. ¿Vale? Vamos a arrastrar aquí la imagen que queramos que aparezca en el suelo. En mi caso yo tengo aquí una textura. ¿Vale? Esta textura. Y voy a crearle también con clic derecho del ratón un nuevo sólido de color azul, también cuadrado. Le voy a dar a aceptar y le voy a bajar la opacidad sobre un 50% también, más o menos. Y además voy a arrastrarme aquí otra imagen que va a ser el logotipo. La voy a situar por encima del sólido porque no quiero que le afecte la opacidad. Y aquí en la escala se la voy a aumentar y la posición la voy a dejar más o menos por ahí. Vamos a volver a nuestra composición de cubo y vamos a arrastrar el suelo a nuestra composición. Vamos a hacerlo 3D y como lo veis lo tenemos aquí. Ahora vamos a cambiarle los valores de rotación y de posición para hacer que coincida con el suelo del cubo. Voy a desplegar con la tecla R las opciones de rotación y en la rotación en el eje X le voy a dar un valor de menos 90 grados. Pincho otra vez suelo, le doy a la tecla P y en la posición en el eje Y le voy a dar un valor de menos 960 grados y en la posición Z le voy a dar un valor de 1080, que es el suelo. Ya tenemos el suelo de nuestra composición ahí creado. Bueno, me vuelvo a situar en la carpeta de composiciones y vamos a crear lo que es el contador de la cuenta atrás. ¿Vale? Selecciono nueva composición y en esta ocasión sí que la altura debe de ser de 1920 y debemos de cambiar a la altura a 1080. No la he renombrado, voy a renombrarla. Voy a ponerle contador. Bien, y aquí en esta carpeta en esta composición de contador, con clic derecho voy a crear un nuevo texto y en la ventana de efectos, que la tengo aquí, voy a buscar el efecto que se llama números. Importante que lo pongáis si lo tenéis en español con tilde, porque si no, no lo va a encontrar el efecto, ¿vale? Efecto números. Lo arrastramos hacia el texto. Y aquí es donde debemos elegir la tipografía. En mi caso voy a poner Bebas con una dirección
horizontal y una alineación en el centro. Voy a dar a aceptar. Como veis queda muy pequeño, así que desde aquí, desde la ventana de ajustes del efecto, el tamaño se lo voy a aumentar hasta 180 aproximadamente. Bueno, vamos a darle un poquito de forma a este contador. Lo primero que vamos a hacer, en el tipo, vamos a desplegar y vamos a seleccionar código de tiempo 30. Como veis, si yo avanzo en la línea de tiempo, pues ya me va contando los minutos, los segundos, incluso los fotogramas. Eso ahora lo arreglaremos. Bueno, como veis hay una pequeña vibración cuando avanza el tiempo. Esto lo vamos a arreglar deseleccionando la casilla de espaciado proporcional. De esta manera el tiempo ya está más estático y no hay ninguna vibración. Voy a cambiar también el color y voy a darle un color como hasta ahora, azulito, ese mismo. Vamos a volver a la carpeta del proyecto. Voy a hacerlo más pequeño porque si no, aquí. Bien, y la composición de contador la voy a arrastrar hasta este icono para crear un duplicado de esa composición, y con botón secundario le voy a cambiar el nombre y le voy a poner cuenta atrás. Me quiero quedar solo con lo que son los minutos y los segundos, así que lo que voy a hacer va a ser crear una máscara pinchando en el icono de herramienta rectángulo y pinchando y sosteniendo el clic voy a seleccionar únicamente los minutos y los segundos. Vale, con la composición seleccionada vamos a hacer clic derecho, vamos a ir hasta tiempo y vamos a seleccionar capa con tiempo inverso. De esta manera lo que hemos conseguido es ya crear la cuenta atrás. Como veis, en un inicio hay 4,59 y conforme avanza el tiempo llegamos a 0. Bien, vamos a venirnos a la composición del cubo y lo que tenemos que hacer es traernos la composición de cuenta atrás al cubo. La vamos a hacer 3D desde el icono este y desde estos manejadores, como veis, ya la podemos arrastrar y posicionar donde queramos. Luego modificaremos, lo voy a dejar de momento por ahí, aunque luego lo modificaremos. Bueno, por último vamos a crear una nueva composición a la cual la vamos a llamar final, con una altura de 1920 y una anchura de 1080. Vamos a darle aceptar. La capa, la composición llamada cubo la vamos a arrastrar hacia aquí, ¿vale? Para que veáis bien la capa debemos hacerla 3D y debemos marcar el icono este, ¿vale? Que es para ver el rasterizado continuo, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el punto de ancla de nuestro cubo. Para ello desplegamos las opciones, transformar, y el punto de anclaje, como veis, se lo debemos de poner en menos 960. De esta manera el punto de anclaje lo tenemos justo en el centro de nuestro cubo. Bueno, ahora vamos a crear la cámara para empezar a animar ya nuestra composición. Vale, me voy a poner dos vistas para ayudarme un poco más. Vale. Bueno, con el botón secundario vamos a crear una nueva cámara. Una cámara de 2 nodos y un ajuste preestablecido de 24 milímetros. Vamos a darle a aceptar y voy a seleccionar aquí la vista superior. Voy a introducir la cámara dentro de nuestra composición. La voy a situar
más o menos por ahí, aunque luego lo acabaremos de ajustar, ¿vale? Y voy a crear también con botón secundario un objeto nulo al cual, haciendo clic en la tecla Alt y en esta espiral, sin soltar, vamos a vincular la cámara al objeto nulo. Ya la tenemos vinculada. Perdón, antes de nada, no lo había dicho, el objeto nulo también debemos de hacerlo 3D, ¿vale? Ahora sí, presiono la tecla R y la rotación en Z, situados en el inicio de nuestra composición, en el segundo 0, voy a darle un valor de menos 6 grados y presionando este relojito voy a crear un fotograma clave. Me voy a adelantar hasta el segundo 5 aproximadamente, voy a cambiar el valor a 6 grados y voy a situarme en el segundo 10 y voy a volver a darle un valor de menos 6 grados. Voy a seleccionar estos 3 fotogramas clave y presionando la tecla F9 los voy a convertir y les voy a dar en dinámicos para que el efecto sea un poquito más suave. Hasta ahora hemos conseguido un movimiento de oscilación de la cámara. Presionando la tecla Alt y volviendo al relojito en el eje de rotación Z, se nos va a desplegar aquí para meterle una instrucción, la cual vamos a poner loop out. Vale, vamos a darle al intro. Y nos vamos a ir a la rotación en Y y lo mismo. Con la tecla Alt presionada y en el relojito, que nos abre para ponerle aquí una instrucción, la cual vamos a poner time por 35. Y vamos a ver hasta ahora lo que hemos hecho. Como veis, la cámara, como veis aquí en esta imagen de aquí, la cámara empieza a girar, aunque hay zonas que estoy viendo que se sale del cubo. Bueno, para ayudarme, en la vista personalizada voy a seleccionar vista de cámara activa para acabar de regular la cámara. Si yo me muevo en el tiempo, como veis, se sale del cubo. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer, voy a cerrar aquí y en la cámara, en la posición, voy a meterla dentro. Lo que es la cámara ya no se sale. Vale, y voy a aumentarle el punto de interés. Voy a subir un poquito la cámara. Voy a alejarla un pelín. Y aquí aún veo que se sale, por lo tanto voy a meterla dentro. Y aquí ya no se sale. Ahora voy a ajustarla en altura. Voy a subirla un pelín más. Y vamos a ver ahí cómo quedaría. Bueno, ya no se sale. Lo único que me gustaría
que enfocara más o menos por ahí. Voy a cambiar también el punto de interés. Lo voy a poner más centrado. Ahí más o menos. Y ahora, como os decía, el contador queda demasiado para arriba, así que me voy a venir a la cuenta atrás y voy a bajarle un pelín y vamos a ver ahí cómo quedaría. Y ya quedaría bastante mejor lo que es la cuenta atrás. Ya tendríamos nuestra animación terminada. Tal vez también el logotipo del suelo queda demasiado grande porque no se ve, así que me voy a venir a la composición de suelo y voy a escalarlo, voy a hacerlo más pequeño y además voy a colocarlo más hacia arriba. Vamos a ver. Ahí. Ahí ya se ve algo mejor. Bueno, pues únicamente nos faltaría la composición final. Únicamente nos faltaría exportarla, la añadiríamos a la cola de procesamiento y aquí ya seleccionaríamos la configuración óptima, aunque yo lo suelo hacer con el Media Encoder, ¿vale? Yo lo exporto al Media Encoder, aquí lo tengo y aquí ya seleccionaría pues el tipo de compresión de salida. Suelo hacerlo con H264, aunque tenéis muchos. Podéis ponerle el audio o quitarle el audio, en fin, eso ya a vuestro gusto. Seleccionar la ruta de salida y ya darle al play y tendríamos la animación preparada para nuestros directos. Pues nada, espero que os haya gustado el tutorial. Puede ser un poco enrevesado, pero bueno, si lo miráis con detenimiento, todos los pasos os debe de salir. Y si no, pues cualquier duda que tengáis, ya sabéis que nada más que tenéis que decírmela y os intentaré ayudar. Como siempre os digo, si os ha gustado el contenido, os animo a que os suscribáis, activéis la campanita y nos vemos la semana que viene. Con otro tutorial.